Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy les voy a explicar un tema del lenguaje. Nuestro tema titula Expresiones informales. Las expresiones informales varían mucho según el origen, la edad y el contexto de los hablantes, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a expresiones, nos referimos a la forma como nosotros nos comunicamos, ¿ya? Más claro, nuestra forma de hablar, ¿ya? Entonces, mucho esto depende del lugar donde nos encontramos, ¿ya? Por ejemplo, en un país pueden hablar de diferente manera o expresarse a un objeto o a algo de manera diferente, y aquí de manera diferente también, ¿no? Entonces, nos podemos referir a la misma cosa, pero con una palabra diferente, ¿ya? Entonces, también mucho depende de la edad. Una persona mayor no tiene el mismo lenguaje o la misma expresión que una persona joven, ¿no? Y el contexto social también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, hay personas que utilizan el modismo, ¿no? para relacionarse o para comunicarse con otras personas, y otras que hablan de manera más singular, ¿no? Más simple. Veamos un ejemplo. La palabra amigo. Aquí en Bolivia nos referimos a una persona como amigo o amiga, ¿ya? Pero también le llamamos de otra forma. Vamos a ver. Por ejemplo, en Venezuela al amigo le dicen parcero o parcera a la amiga. En Venezuela le dicen pana. En Bolivia, cumpa. En Honduras le dicen maje. En México le dicen cuate. Y en Perú al amigo le dicen pata, ¿no? Entonces, ven, en diferentes países al amigo lo nombran con una expresión diferente, ¿no? Entonces, hay muchas formas de expresarse según el contexto social. Las expresiones informales se utilizan más al hablar que al escribir, aunque últimamente también se utiliza al escribir, ¿ya? Pero más esto se usa al hablar. Por ejemplo, cuando nos comunicamos por Messenger, por mensajes, nos expresamos de una manera quizás no muy apropiada, ¿no? O solemos tal vez abreviar las palabras, ¿no? O a veces escribimos mal, pero eso no tiene que ver nada con las expresiones informales. Pero siempre debemos procurar escribir y referirnos a las cosas de manera correcta, y no por sobrenombres ni abreviando las palabras, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado también con nuestra escritura al momento de escribir. Veamos un ejemplo, ¿ya?, de cómo le llaman a los niños en diferentes países. En algunos países le dicen chavos, ¿no? Y esto se utiliza más, esta palabra, en México. Otros le llaman pibe, ¿no? Entonces, esto es en Argentina, más común, pibe. En Perú le dicen chibolo, ¿ya? Ahora, ¿cómo le llaman al autobús? En algunos países sí le llaman autobús. En otros, como en Argentina, le llaman colectivo. En México le dicen camión. Y aquí en Bolivia le llamamos micro. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo le llaman en algunos países al panchito? Como aquí, ¿no? En Bolivia le decimos panchito. En otros lugares le dicen, como en España, por ejemplo, perro caliente. Y en otro, hot dog, ¿no?
¿Cómo le podemos decir que algo está excelente, que algo está muy bien? Algunos le dicen regio, está regio. Otros le dicen qué bárbaro, ¿no? Como decir está estupendo. Otros le dicen chévere, como aquí por ejemplo decimos chévere. Otros utilizan palabras como estupendo para definir que está muy bien. Y otros dicen qué padre, dicen, ¿no? Como por decir qué bonito, ¿no? En algunos países también a la pareja le dicen enamorado, ¿no? Enamorada, enamorado. Otros le dicen camote, como aquí en Bolivia. Y a la pareja de sexo femenino, la manera correcta de hablar, de expresar es novia. Pero algunos le dicen polola. Otros le dicen obviamente también mi chica, dicen, ¿no? Y esto se oye más en el interior del país. Cuando alguien está con flojera, en algunos países le dicen hueva. Y en otros le dicen flojera, como debe ser correctamente. Otros le llaman pereza, aunque pereza es sinónimo de flojera. Y otros le dicen vago. ¿Cómo le llamamos al ebrio? En algunos países le llaman duro, en otros le dicen jalado, en otros le dicen embolado, soropete, borracho, humo, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos o formas de expresarse de un ebrio. Ahora, en este otro ejemplo, ¿de qué maneras le llaman o qué expresiones informales hay para un ladrón? En algunos países le dicen ratero, otros le dicen rata, otros le dicen facha y en algunos le dicen choro. Y la forma correcta es ladrón. Bien, eso es un tema muy cortito, el que acabamos de ver. Ahora les voy a explicar las actividades que ustedes van a realizar, ¿ya? Realizar la ficha en el deber. Yo les voy a enviar la ficha y es un tema muy cortito, ¿sí? Y como segunda actividad vamos a investigar y escribir 20 expresiones informales que se utilizan en Bolivia, ¿ya? Más el significado. Vamos a ver un ejemplo de cómo ustedes deben hacer. Esto lo van a hacer en el práctico. Ahí está el ejemplo. Mi expresión informal es chato, ¿no? Y el significado de chato aquí en Bolivia es petizo o enano, ¿no? Otro ejemplo. Chaki, ¿ya? La palabra chaki. Entonces, esa es mi expresión informal. Y el significado es resaca. Esa es la palabra correcta, ¿no? El significado de chaki. Entonces, así, de esa manera, ustedes van a completar a 20 palabras. 20 expresiones informales que se hablan aquí en Bolivia, ¿ya? De todas maneras, el enlace para que ustedes puedan investigar se los voy a enviar en el documento del tema, ¿ya? Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día, mis niños.